Bueno, estamos en las 9 de la mañana y 1 minuto. Vamos a retomar de alguna manera el tema coronavirus con consecuencias, como se han dado en el tema de la presencialidad. Hemos escuchado todos hablar de la importancia de la presencialidad a nivel de la educación, debía haber dicho, y fundamentalmente en lo que significa para niños y adolescentes el hecho de no tener ese espacio en donde es más que importante compartir con sus iguales. Desde muchos lugares, desde los padres, familiares, se ha hablado, pero también desde quienes son, en definitiva, a quienes debemos escuchar, a los pediatras, que también nos pueden hablar de las consecuencias que muchísimas veces genera el tema de la no presencialidad. Ese delicadísimo equilibrio que hay que mantener entre lo que reduce la movilidad, el hecho de no tener presencialidad en la educación, movilidad que se está exigiendo sea más reducida aún porque los números de Uruguay siguen siendo complejos, y el daño que podemos estar causando en nuestros niños. Hubo un comunicado emitido por pediatras donde se asegura que el bien mayor es la presencialidad y que debe retomarse a pleno. Estamos en contacto con el doctor Gustavo Giacchetto, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, director de la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina. Lo primero, doctor, darle los muy buenos días y agradecerle el contacto esta mañana con Arriba Gente. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, espero que ustedes también. Bueno, estamos acá un poco con el tema del comunicado sobre algo en lo que se ha, digamos, abundado, ¿no? Los perjuicios que genera en nuestros niños y adolescentes la no presencialidad a nivel de la educación. A grandes rasgos, ¿qué es lo que principalmente a través del comunicado se destaca por parte de los pediatras? Bueno, nosotros como grupo académico, integrante de la Facultad de Medicina, responsables además de la formación pediátrica en el país, queríamos dar un mensaje claro, porque en realidad uno se desempeña en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito docente como en el ámbito de la práctica clínica diaria, en el consultorio, y también interactúa con colegas. Y si bien es cierto que se ha insistido mucho en la importancia de la presencialidad en la enseñanza como una oportunidad inigualable para avanzar en la educación, muchas veces encontramos dudas, ¿no verdad? Y no un mensaje demasiado claro en relación a esto de, bueno, estamos en un momento de incertidumbre, con números crecientes o con números ahora un poco más estabilizados, pero con mortalidad o letalidad por la enfermedad, y entonces se generan dudas en relación a si los niños tienen o no que tener actividad presencial en sus escuelas. Cuando hablo de niños, niñas y adolescentes. Quizá haya que hacer alguna disquisición a medida que aumenta la edad. Lo cierto es que para nosotros hay un hecho que es fundamental, y es señalar el siguiente hecho. Los números parecen indicar, ¿no verdad?, que si bien hay un nivel de riesgo de circulación comunitaria elevada del virus, la no presencialidad, o sea, el cierre escolar y la no presencialidad, no se ha asociado como una medida de impacto positivo en el control de la pandemia. Eso es lo que queremos señalar, y lo queremos decir bien claramente, porque nosotros que hacemos clínica y que nos desempeñamos en distintos ámbitos, seguimos viendo los mismos números, más allá, o por supuesto ahora están un poco más controlados gracias posiblemente a los efectos que está teniendo la vacunación, pero en realidad el hecho de que los niños no tengan actividades presenciales no es un determinante en el control de la pandemia. Es cierto que cuando hay presencialidad aumenta la movilidad,
y eso aumenta el número de casos en niños. Pero yo quiero advertir también que nosotros hoy ya estamos viendo, producto de este aumento general en el número de casos, un aumento en el número de niños con infecciones por COVID-19, como es esperable, y por lo tanto, si bien las enfermedades mayoritariamente son leves o asintomáticas, también tenemos casos de chicos hospitalizados con formas un poco más moderadas y severas de enfermedad, aunque sin letalidad, afortunadamente hasta la fecha, por esta enfermedad. Quiere decir que la presencialidad para nosotros es un elemento central en esto. Por otra parte, ustedes bien saben que la enseñanza en forma virtual, además de tener inequidades entre los distintos niveles socioeconómicos, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, ni a las plataformas electrónicas, ni todo el mundo tiene las mismas disponibilidades de cuidadores en su domicilio para poder supervisar y realizar la tarea de los chicos, con el estrés que eso genera, también genera desigualdades. Y la desigualdad en el arranque es un factor determinante de daño futuro, más teniendo en cuenta que esta pandemia trae consigo la caída por debajo de la línea de la pobreza a más de 35.000 nuevos niños. Doctor, y entonces, en el consultorio, ¿ustedes qué situaciones han advertido puntuales, ¿no? Como consecuencia de esto que usted describe? Los papás preguntan muchas veces si es necesario, si hay que mandarlos, si no hay que mandarlos, en qué condiciones, ¿no verdad? Muchas veces prefieren no mandarlos, ¿no verdad? Entonces, en esas condiciones, nosotros creemos que hay que dar un mensaje claro y nadie puede dudar, ¿no verdad? Que no estamos polemizando con nadie, ¿no? Simplemente estamos diciendo que la presencialidad es necesaria, no sustituye otras modalidades de enseñanza desde el punto de vista de la socialización, el juego y la interacción del niño, que es como aprenden los niños, ¿no verdad? Y que la escuela, ¿no verdad?, es un lugar seguro en la medida en que se respetan las normas de mitigación de la pandemia y además avance la vacunación, que es lo que está ocurriendo en el país. Los niños no son los causantes de los brotes, ¿no? En realidad los niños se contagian de adultos en general, ¿no? Eso es lo que habitualmente nosotros vemos. No es que porque se abra, por supuesto que cuando hay mayor circulación, vuelvo a decir, es posible que hayan casos, pero bueno, esa es lo que ocurre habitualmente con y sin escuela. O sea, sin escuela también en nuestros ambientes de trabajo, 2x3, surge un caso y hay casos que ameritan tomar medidas de mitigación de la propagación. A ver, en el comunicado se deja claro que son más las contras que los pros de tener suspendida la presencialidad. Concretamente, sí, hemos aquí informado sobre el aumento de situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, situaciones, por ejemplo, de incrementos en quemaduras en niños pequeños por la convivencia de tantas horas en los domicilios. ¿Ustedes advierten esas situaciones como consecuencia, digamos, de la falta de presencialidad en las escuelas? Bueno, la cuestión, diversos informes han señalado las consecuencias no solo sobre el desarrollo, ¿no?, psicoemocional del chico, sino sobre las repercusiones que tú señalabas antes, ¿no? En realidad, un niño que no acude a la escuela necesita un adulto, ¿no?, que lo cuide y que además supervise y realice los cuidados de la crianza y además se encargue de la supervisión directa de la enseñanza, porque solo no puede hacer. Entonces, cuando el niño permanece más horas al cuidado de otros, sin esos otros no son los padres, o a veces algunos chicos pueden permanecer solos a cargo de hermanos mayores, ¿no verdad? Imaginémonos las miles de situaciones que se dan a lo largo y ancho del país, la posibilidad de accidentes de diverso tipo aumenta, también el estrés y el sufrimiento ocasiona
mayor deterioro y riesgo sobre la salud mental, ¿no verdad? Y hay un aumento del estrés en forma generalizada y a su vez del sufrimiento psíquico. Se traduce esto en aumentos en el número de intentos de autoeliminación, ¿no verdad? Y también en situaciones de desprotección con violencia, etcétera, que es lo que nosotros estamos observando en numerosas instituciones como un problema importante de nueva morbilidad, que ya lo teníamos previo, pero que se incrementa en condiciones de pandemia. Doctor, usted decía prácticamente al comienzo de la entrevista que se refería obviamente a niñas, niños y adolescentes, aunque había que, a medida que avanzaba el tiempo, hacer como una discriminación de las diferentes problemáticas. Y bueno, muchos somos papás de adolescentes y por allí la situación como que varía con respecto al tema de los niños. Y nuestros adolescentes ya llevan un tiempo muy importante con esta situación de clases virtuales, lo vivieron ya el año pasado, había una necesidad, yo diría que imperiosa, que uno veía de estar con sus iguales, de poder tener la posibilidad de juntarse, casi esa rebeldía natural de la que todos hablamos en la adolescencia, como que se potenciaba frente a el culparnos a los adultos de tener una enfermedad que a ellos no les hacía nada, y no poder compartir aquellas cosas gratas, agradables que tiene esa edad para ellos. ¿Han notado también a nivel de la adolescencia, que es tan delicado el tema, porque sabemos de los índices que tenemos, de frustraciones, de depresiones, etcétera, etcétera, han notado también esa, digamos, influencia de la no presencialidad? Sí, claro, lo que tú señalas, Humberto, es muy importante, ¿no? Es una edad crítica en la cual el compartir, la socialización con otros, el intercambio con otros, ¿no verdad? Es una necesidad fundamental, ¿no? Para el correcto desarrollo. Por lo tanto, nosotros habíamos hecho al comienzo de esta pandemia alguna encuesta, no la volvimos a repetir, pero en realidad en cuanto al sentimiento que le despierta a los adolescentes desde el punto de vista de esta situación, la pandemia, y en realidad los chicos manifiestan diversas contradicciones, ¿no verdad? Entre el miedo a la infección, la necesidad de no contagiarse. No es que los chicos no sepan los riesgos muchas veces que corren, ¿no verdad? Simplemente que también tienen otras necesidades, y esas necesidades son tan importantes como el hecho de enfermarse, ¿no? Entonces, las repercusiones son importantes, ¿no? Y lo otro es que estas repercusiones, en realidad, no solo son de ahora, digamos, lo que nosotros alertamos es que si nosotros no pensamos fuertemente en las consecuencias que tenemos hoy en esta población, eso es un daño futuro, ¿no? Hoy puede ser riesgo, puede ser un daño pequeño, pero a futuro esto es un daño importante. Las desigualdades en materia educativa, de crianza, ¿no? de vivienda, de educación, son desigualdades en materia de salud, ¿no? Son desigualdades sociales que perduran a lo largo de la vida. Entonces, para nosotros este es un mensaje bien importante y queríamos de alguna manera, humildemente, desde lo que hacemos todos los días, advertir sobre esta necesidad y bueno, estar dispuestos a trabajar, sí, en pos de que todo se retome
en forma lo más rápidamente posible y de la mejor manera posible, ¿no? Doctor, ustedes reclaman el retorno a la presencialidad en todos los ámbitos de la educación. Me refiero no solamente primaria, ya inicial ya reinició, pero, por ejemplo, secundaria, en la situación de los adolescentes que usted describía, por ejemplo. Bueno, nosotros creemos que el gobierno ha hecho una propuesta de retoma de la presencialidad, o sea, que en eso es conteste con darle importancia a la presencialidad. Lo que nosotros creemos es que se tiene que acelerar ese proceso, ¿no? Se tiene que acelerar ese proceso en las condiciones en que se ha recomendado que se haga, con las medidas que se tienen que hacer, ¿no verdad? Bueno, y sí, y hay que empezar a ensayar el retomar en los distintos niveles. Se pueden ensayar, obviamente, en modelos híbridos, porque no todo el mundo tiene por qué ir todo el tiempo, pero en realidad es necesario retomar la presencialidad. Nosotros entendemos que eso es así. Bien. Que como única medida también, o como una medida aislada, no digo que sea la única, pero es la más impactante, ¿no? No estamos teniendo tampoco impacto. Entonces, doctor, y ya para cerrar, el tema de la vacunación para menores de 18 años, ¿qué recomendación se hace? Y va atado un poco también, ¿no?, a la presencialidad en la educación, a la mayor movilidad de estos sectores de la sociedad. Sí, la vacunación probablemente, bueno, es lo que está tratando las autoridades sanitarias, ¿no verdad? Hay aprobaciones del uso de vacunas en grupos menores de 18 años. Probablemente entonces Uruguay también adopte esas medidas. Se viene hablando de a partir de 16 años, pero hay otros países que vacunan a partir de los 12. ¿Hay una postura con respecto a eso? Es posible que las edades de vacunación vayan descendiendo. El asunto es que igual esta es una medida que no va a impactar en lo inmediato, por lo tanto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con una serie de medidas de mitigación en las condiciones en las que hoy estamos, ¿no? Porque incluso, aunque hemos tenido una campaña de vacunación excelente, con ritmos de vacunación muy importantes, todavía quedan franjas etarias que son prioritarias sin cubrir y que todavía no tienen las 2 dosis. O sea que en realidad vamos bien, pero todavía no hemos llegado al nivel necesario para saber si vamos a tener una inmunidad de rebaño que tenga un impacto, el impacto que necesitamos para el control de la pandemia. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muy amables, para permitirnos dar la aclaración del caso. Gracias, buen día. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el doctor Gustavo Giacchetto, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y director de la Clínica Pediátrica C de Facultad de Medicina.